Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 49. Las 5 vías de Tomás de Aquino. Mortal Kombat. Test your might. Test your might. Bienvenidos al combate definitivo entre el teísmo y el ateísmo, un combate en el que nuestros luchadores se enfrentarán en base a las demostraciones de la existencia de Dios más importantes de la Edad Media, y al hilo de cada demostración iremos descubriendo lo más importante de la metafísica de Tomás de Aquino. Welcome to Mortal Kombat. Cinco asaltos correspondientes a las 5 vías de Tomás de Aquino. A la derecha del dojo, con jersey de punto y la suma de teología de Tomás de Aquino en la mano, el conductor de Fides Podcast, Pejún Alvarado. Hola, holita, hola. Y a la izquierda, con manto roído y su báculo, el famoso cínico griego, famoso ateo, Diógenes de Sinope. Che, pelotudo, para ya de boludeces y comenzá la pelea. Round 1. ¿Vía del movimiento o del cambio? Sí, vení, que te cambio la cara. Fight. En primer lugar, el hecho del que parte el Santo Tomás es el movimiento que observamos en el mundo. Supongo que estarás de acuerdo en que existe el movimiento, ¿eh, Diógenes? Obvio. Yo no soy un chambón como aquel Parménides que decía que el cambio no existía. Claro que las cosas cambian. Perdonad un segundo que interrumpa el combate, pero lo que acaba de decir Diógenes es muy importante. La primera vía no solo se refiere al movimiento entendido como cambio de posición. Tomás de Aquino utiliza la palabra motus, que se refiere a todo tipo de cambio y no solo al movimiento que decimos nosotros, es decir, al cambio de posición. Muy bien, me alegra de que empecemos estando de acuerdo, Diógenes. Y espero que también admitas, amigo, que todo lo que se mueve tiene que ser movido por otra cosa. Es decir, que todo tiene que tener un motor. Y como muy bien nos ha aclarado Juanmi, esto se aplica a cualquier cambio. Para que algo cambie, tiene que haber algo que lo haga cambiar. Creo que esto es un principio aristotélico general, ¿verdad, querido? Pues sí. Si recordáis, en el episodio 33, en el que hablamos de la física aristotélica, vimos que para Aristóteles todo cambio implica una causa. Y también en el 27, en el que hablamos de su metafísica, vimos que además todas las cosas tienen acto y potencia. Es decir, que todas las cosas son en acto lo que son y en potencia aquellas cosas a las que puede cambiar. Entonces, pues para Aristóteles y para Tomás de Aquino también, el cambio consiste en la actualización de alguna de las potencias que tiene una cosa. Es decir, que se trata del paso del ser en potencia al ser en acto. Y entonces, lo que acaba de decirnos Pejún sobre que todo movimiento implica un motor, pues se puede generalizar diciendo que todo cambio, es decir, todo paso de la potencia al acto, implica un actualizador de esa cosa que está cambiando. Y ese actualizador tiene que ser algo que esté ya en acto. A ver, no os perdáis porque esto es un poco lioso de explicar y parece complicado, pero en realidad es muy sencillo y lo vais a entender con este ejemplo. Un garbanzo en acto es en potencia una planta, pero también en potencia es, por ejemplo, una parte de un cocido. Para que se actualice una de esas dos potencias necesitamos de un actualizador. Por ejemplo, de un agricultor que siembre el garbanzo o de un cocinero que lo ponga a hervir. Y obviamente ese actualizador, ese agricultor o ese cocinero, pues tienen que ser en acto. El cocido no te lo puede hacer un bebé que en potencia es cocinero. Tiene que ser un cocinero en acto, un cocinero hecho y derecho. Y si no hay ese actualizador de potencias del garbanzo,
pues esas potencias no se actualizarán. Es decir, que el garbanzo pues no cambiará, no se moverá de ser garbanzo a ser planta o a ser cocido. Cuando Tomás de Aquino dice vía del movimiento, se refiere a movimiento en este sentido, entre el movimiento entre un estado en potencia al estado en acto de una cosa. ¡Ay, qué bien explicado! ¡Qué bien habláis los profesores! Pues Santo Tomás de Aquino nos dice que si todo lo que se mueve implica un motor, o bueno, que todo lo que pasa de la potencia al acto necesita un actualizador, solo hay dos posibilidades. O que detrás de ese actualizador haya otro y detrás otro más, y así infinitamente, o que la cadena tenga un principio, es decir, alguien que empiece a actualizar sin ser actualizado por nada anterior, o que mueva sin ser movido por nada anterior. Es decir, que todo empiece con un primer motor inmóvil. La opción de la cadena infinita es totalmente absurda, de manera que solo queda el primer motor inmóvil, que será lo que inicie todo el movimiento del universo, o el primer actualizador de todas las potencias. Sería un ser que es acto puro y que inicia todo el cambio del universo, y este ser es al que todos llamamos Dios. Pero no jodas, lame templo, hiciste trampa. Decís que es absurda una cadena infinita de motores, pero yo veo mucho más absurdo un primer motor. Es mucho más loco un ser infinito que una cadena infinita de motores. Un momento, a ver, Diógenes, que no estás teniendo en cuenta algo muy importante. Por cierto que en este primer combate estoy interrumpiendo mucho porque hay muchas cosas que sentar sobre la base. Las siguientes espero que vayan más rápido. A ver, Diógenes, podemos distinguir dos tipos de cadenas causales, es decir, dos tipos de series de causas y de efectos. El primer tipo es lo que se suele llamar las series lineales, que son las series o las cadenas en las que cada elemento de la serie tiene por sí mismo la capacidad de causar en el elemento siguiente el efecto del que estemos hablando, sin intervención ninguna de los miembros anteriores en el momento de producirlo. Por ejemplo, un serpentín de estos de fichas de dominó que se van cayendo y empujando a la siguiente sería una serie de este tipo lineal que digo, pues cada ficha tiene en sí misma la capacidad de derribar a la siguiente. Si te fijas en cada derribo, las fichas anteriores ya no participan, y de hecho cuando una ficha cae, pues la que está mucho más atrás hace ya un rato que se cayó. Y una serie lineal de este tipo, pues sí que podría ser infinita si estuviéramos hablando de un universo infinito. Y por cierto que Tomás de Aquino contempla esa posibilidad, y de hecho dice que racionalmente no se puede descartar que el universo sea infinito y que sea eterno. Él creía que no por la fe, pero decía que racionalmente se puede concebir perfectamente un universo infinito y por tanto podría haber cadenas causales lineales que se retrocedieran hasta el infinito sin un primer elemento. Sin embargo, hay otro tipo de cadenas causales que son las que solemos llamar series jerárquicas. En estas series, los elementos de la cadena no tienen la capacidad de causar en el elemento siguiente el efecto del que estemos hablando, sino que es necesaria una intervención directa de todos los elementos anteriores para poder causar el efecto en todos los elementos siguientes. A ver, os pongo un ejemplo que lo vais a entender muy fácil. En una cadena causal eléctrica, para que mi tostadora pueda funcionar, tiene que estar recibiendo corriente del enchufe, que al mismo tiempo lo recibe del tendido eléctrico del barrio, que a su vez lo recibe del transformador y de aquí antes a la red general y a las líneas de alta tensión, hasta llegar al momento primero de la cadena, que es la central eléctrica que está produciendo la energía. Esto es una serie jerárquica. Fijaros, para que la tostadora funcione, la central tiene que estar causando continuamente la corriente, y en el momento que deje de funcionar la central eléctrica, se me queda el pan sin tostar. Es decir, en una serie jerárquica tienen que estar actuando todos los eslabones de la cadena a la vez y por tanto tiene que haber un primer eslabón que esté iniciando todo el movimiento a la vez. En definitiva, de la caída de una ficha de dominó no se puede inferir necesariamente que haya una primera ficha, porque nada nos demuestra que no exista un serpentín infinito de infinitas fichas. Sin embargo, del funcionamiento de mi tostadora puedo demostrar necesariamente la existencia de una central eléctrica que está al principio de la cadena. De lo que nos está hablando Tomás de Aquino es de una serie jerárquica y no de una serie lineal en la que efectivamente podría no haber un principio. Y por cierto que esto no solo se aplica a esta primera vía, sino que lo veremos que se aplican en algunas de las siguientes.
Así que en este caso sí que podríamos inferir la existencia de un primer motor, porque el movimiento y el cambio en general se transmite en una cadena causal jerárquica igual que la electricidad. Que si en este momento no hubiera un primer motor transfiriendo su dinamismo a través de todo el mecanismo del universo, pues nosotros estaríamos tan quietos y tan fríos pues como la tostada cuando se apaga la central eléctrica. Lo siento, Diógenes, pero creo que en esta ocasión has perdido. Finish him. Fatality. Who wins? Round 2. Vía de la causalidad. Sí, ya verás el daño que te causo en la cara, pelotudo. Fight. Todas las cosas existen por una causa eficiente anterior, porque no pueden haber surgido solas de la nada. ¿Estás de acuerdo, Diógenes? Sí, gallego, a mí me importa una chota todo ese quilombo metafísico. Pero aquel pijo de Aristóteles tenía razón cuando decía que para que algo cambio se produzca, tiene que haber un agente que permita el cambio. Es una obviedad que aquel pijo de Aristóteles se apuntó como una medalla. Y estarás también de acuerdo en que nada puede ser causa de sí mismo, puesto que tendría que haber existido antes de existir para causarse a sí mismo, y esto es imposible. Sí, la me templo, pero creo que vos solo te estás metiendo en una trampa. Yo no creo. Santo Tomás nos dice entonces que si nada puede ser causa de sí mismo, todo tiene que tener una causa anterior. Por ejemplo, un fruto es producido por un árbol, que a su vez se alimenta de la tierra, que a su vez recibe el agua de la lluvia y nutrientes de otros seres vivos que se descompusieron, y así hacia atrás en una serie de causas que nos lleva a una primera causa incausada, es decir, a una causa que ya no tiene una causa anterior, y esta causa es a la que todos llamamos Dios. Viste, ya te ahorcaste tú solo, boludo. La conclusión se contradice con la primera premisa. ¿Cómo que se contradice? ¿Qué quieres decir? Dijiste que todo tiene una causa eficiente anterior, y ahora resulta que Dios no la tiene. Es absurdo, pelotudo, es contradictorio y es una boludez más grande que un templo. Si todo tiene una causa eficiente, todo la tiene, no lo que te convenga a ti, pelotudo. Pero Diógenes, es una serie jerárquica, de las que antes nos explicó Juanma que tienen que tener un principio. Es absurdo que no haya un principio en esta serie. Bueno, Pejum, a ver, lo cierto es que lo que dice Diógenes tiene todo el sentido. Es decir, si establecemos como premisa que todo tiene una causa eficiente, pues parece gratuito establecer una excepción en Dios. Pero también es absurda una serie jerárquica sin principio. Sí, también es absurdo eso. Lo que te estoy diciendo es que son dos absurdos contrarios. Y que es gratuito aceptar el absurdo que a ti te conviene porque te lleve a la conclusión que quieres llegar. En definitiva, yo creo que en este asalto no habéis ganado ninguno de los dos, sino que podemos decir que es un empate. No one wins. Round 3. Vía de la contingencia y la necesidad. Sí, pelotudo, necesitarás asistencia médica. Fight. Existen seres contingentes, es decir, cosas que pueden existir o no existir. Por ejemplo, esta mesa o yo mismo, que no siempre hemos existido. A ver un momento, Pejum, porque creo que de nuevo es conveniente recordar un elemento muy importante de la metafísica medieval, como es la distinción entre el ser contingente y el ser necesario. Muchos, por cierto, creen que es original de Tomás de Aquino, pero en realidad, si escuchasteis el episodio 46, vimos que ya la había planteado Avicena a partir de la distinción equivalente de la lógica modal. Pero bueno, un ser contingente es aquel que puede existir o puede no existir. Por ejemplo, esta silla o yo mismo, que hace 100 años no existíamos y dentro de 100 años supongo que tampoco. Vamos, yo seguro que no, la silla imagino que tampoco. Esto solo es posible porque en mi esencia no está el existir. Es decir, que entre mis características fundamentales no está el hecho de existir. En cambio, un ser necesario sería aquel en cuya esencia sí que se incluye su existencia. De manera que existir es una de sus propiedades definitorias y por tanto no puede no existir. Ahora sí, venga, continúa, Pejún. Gracias por la aclaración, Juanmi. Bueno, como decía,
Es evidente que existen seres contingentes, es decir, cosas que pueden existir o pueden no existir, como nosotros mismos o como esta silla. ¿Estás de acuerdo conmigo, querido? Querida mi bola, pelotudo. Continúa. Ay, qué irascible. Bueno, pues por lógica, todo lo que es contingente en algún momento no existió. O sea, que todo lo que puede no ser, en algún momento no fue. Y esto quiere decir que hubo un momento en que no existía nada en la realidad. Pero si eso fuera verdad, tampoco ahora habría nada. De la nada no puede surgir algo solo. De manera que si hubo un momento en que no había nada y ahora no es así, solo hay una posibilidad, que exista algo cuya existencia no sea contingente, sino necesaria. Pero eso es un bolazo. Después te digo por qué, pero es que, aunque fuera así, y existiera algo necesario, no significa que sea tu Dios. Y además, podría haber muchos seres necesarios en lugar de uno solo. Sí, Diógenes, pero es que aún no he terminado mi argumento. Ya sabemos que al menos hay un ser necesario, pero podemos preguntarnos si esa necesidad se la debe a sí mismo o si es una necesidad que proviene de otra cosa. Si viniera de otra cosa, esa otra tiene que deber su necesidad a una tercera, y de nuevo estaríamos en una serie jerárquica que no puede ser infinita. Por lo tanto, tiene que existir al menos un ser necesario por sí mismo, y a este ser es al que todos llamamos Dios. Bueno, gallego, pero lo que te decía antes es que volviste a ser trampa. Eso de que si todo es contingente, tuvo que haber un momento en que no existía nada, te lo inventaste. Que cada cosa pueda no existir no significa que hubiera un momento en que no existiera ninguna. Es posible que siempre hayan existido seres contingentes y que hayan ido apareciendo y desapareciendo uno después de otro. Puede que sea una rueda eterna de existencias temporales. Bueno, pues la verdad es que lo has visto muy bien, Diógenes. Bueno, en realidad en otros sitios, en otras obras, Tomás de Aquino tiene otras versiones de este mismo argumento que se basan solo en la causalidad, es decir, que no meten ese paso que acabas de impugnar. Pero bueno, lo cierto es que a Pejún le acabas de zurrar un buen combo, ¿eh? Finish him. Fatality. Diogenes wins. Juanmi, querido, antes de la siguiente ronda, quizás podrías explicar qué son las perfecciones puras trascendentales, porque la cuarta vía se basa en ellas, y quizás es un concepto que no se conoce mucho. Pues sí, tienes razón, voy a explicarlo brevemente. A ver, esta vía, la cuarta, es la que seguramente sea más liosa para todos nosotros que somos personas ya del siglo XXI. Y esta dificultad viene sobre todo porque se mencionan lo que se llaman las propiedades trascendentales del ser. Que esto en la Edad Media era una cosa muy obvia para todo el que tuviera ciertos conocimientos filosóficos, pero hoy ha quedado súper obsoleto. Pero ya os digo que entendiendo esto de las propiedades trascendentales del ser y conociendo que, como ya conocéis que vimos el concepto de participación que vimos en Platón, el argumento en realidad es muy simple. A ver, en la filosofía escolástica se distinguían dos tipos de perfecciones, las que llamaban las perfecciones mixtas y las perfecciones puras. Por un lado, las perfecciones mixtas son aquellas que incluyen cierta limitación o cierta imperfección. O por ejemplo, un azul perfecto implica necesariamente algo material que sea azul, y como la materia es divisible y corruptible, y la corrupción es una imperfección, pues esta perfección de la que estamos hablando es mixta. En cambio, las otras, las perfecciones puras, son las que no incluyen limitación ni imperfección alguna. Por ejemplo, la sabiduría. Esto es una perfección pura porque no implica ninguna imperfección ni ninguna limitación. Y entre estas, entre las perfecciones puras, hay además unas cuantas, unas pocas, 6 concretamente, que son especiales y son las llamadas propiedades trascendentales del ser. Por cierto, que se llaman así porque son propiedades universales a todos los entes y que pueden ser comprendidas en cada cosa, incluso antes de la experiencia. Y como ya veremos más adelante en el podcast, sobre todo cuando hablemos de Kant, este término trascendental siempre tiene que ver con el conocimiento de algo antes de experimentarlo. Pero bueno, en definitiva, las propiedades trascendentales del ser son propiedades que tienen todos los seres, es decir, todas las cosas que existen sin excepción, y por el mero hecho de existir. Y ya digo que son concretamente la bondad, la belleza, la nobleza, la unidad y la existencia.
Todos los entes del universo tienen estas perfecciones en cierto grado, es decir, unas más y otras menos. Yo creo que con esto vais a entender la vía perfectamente. Así que... Round 4. Vía de la perfección. Perfecto, te voy a dejar el orto a trompadas, pelotudo. Fight. Pues a ver, al observar las cosas, encontramos en ellas perfecciones puras trascendentales en diferentes grados, es decir, cosas más o menos buenas o más o menos verdaderas. Pero si existen grados de estas perfecciones, tiene que haber una referencia máxima de cada una de ellas con la que podamos comparar. Es decir, tiene que haber algo que sea máximamente bueno o máximamente verdadero. ¿Estás de acuerdo conmigo, amigo Diógenes? Sí, aquí sí que acertó ese chambón de Aquino. Por ejemplo, hay muchos que son más o menos boludos. Y la referencia máxima de la boludez sos vos, pelotudo. Que ya te veo por dónde venís. ¡Qué carácter que tiene este hombre! Ya sé que solo dices eso para provocarme, pero aunque no fuera así, tu ejemplo carece de sentido. La boludez no es una propiedad trascendental, ni siquiera es una perfección pura. Se trata solo de una atribución que tú podrías hacerme si es que hablaras en serio, que yo sé que no. Las propiedades trascendentales del ser no dependen de quién las conoce, sino del ser de las cosas mismas. El argumento de Santo Tomás se refiere a las propiedades trascendentales y no a cualquier tipo de propiedad. Y la existencia de grados en este tipo de perfecciones de las cosas en sí mismas tiene que ser explicada por referencia a otra cosa en sí misma, a otra cosa que posea esa propiedad en grado máximo. Y es por esto que tiene que existir un ser que tenga todas esas perfecciones trascendentales y todas en grado absoluto. Es decir, un ser que sea máximamente verdadero, máximamente bueno, máximamente noble, máximamente existente, etc. Y este ser es al que todos llamamos Dios. Volviste a hacer trampa, pelotudo. Esas realidades perfectas que decir que es necesario que existan, esas referencias máximas de las perfecciones de las cosas, no tienen por qué ser Dios. No demostraste a Dios, no demostraste un pedo. Solamente demostraste que ese lametemplo de Aquino es un aristotélico que se creyó la milonga de las ideas platónicas. No me rompas las bolas. Si en algo habíamos ganado con el perejil de Aristóteles, eran que había enviado al pedo las ideas eternas e inmutables del gil de su maestro. Y ahora me venís de nuevo con el quilombo ese de las ideas perfectas. Anda al pedo, gallego. Bueno, Bejún, la verdad es que lo que dice Diógenes tiene bastante sentido, ¿eh? A ver, esta vía está claro que es totalmente platónica. Lo que está haciendo Tomás de Aquino es postular la existencia real de unos ciertos entes perfectos que serían la referencia y el modelo, pues, de todas las cosas de este mundo. Y esto es exactamente la teoría de las ideas de Platón, que ya vimos en los episodios correspondientes. Y además que sobre todo tiene razón en que es muy arbitraria la identificación de estas supuestas ideas con Dios. Así que yo creo que en este caso Diógenes te ha pegado también una buena zurra. Finish him. Fatality. Diogenes wins. Bueno, vamos ya con la última vía, es decir, con el último asalto, y creo que de nuevo es conveniente que te recuerde antes algún concepto importante que se va a aplicar. En concreto, es necesario recordar la concepción finalista del universo que tenía Aristóteles y que también es la que adopta Tomás de Aquino y es la base de este argumento. En el episodio 33, en el que hablamos de la física aristotélica, ya vimos su teoría de las cuatro causas, entre las cuales destacaba la causa final, según la cual todo lo que ocurre en el universo siempre ocurre con una finalidad. Es decir, que todo proceso de cambio está siempre, para Aristóteles, orientado hacia un fin, hacia una finalidad, hacia un telos, que decía él. Y es muy importante, es importantísimo señalar que esto no solo ocurre en el orden de los seres vivos, en la naturaleza viva, sino que ocurre en toda la naturaleza, en todo el universo. Toda la realidad entera está siempre orientada conforme a una finalidad. Y sin esa finalidad no hay nada que ocurra.
Digo que es importante tener en cuenta esto porque demasiado frecuentemente se confunde este argumento que vamos a ver con la teoría del diseño inteligente, con la cual no tiene nada que ver en realidad. Y entonces pues se suele contraponer a esta vía la teoría de la evolución de Darwin, pero que ya digo que esto en realidad no tiene ningún sentido, porque aquí no estamos hablando de los procesos biológicos, sino que estamos hablando de los procesos geológicos o los cosmológicos. Pero bueno, vamos a ver cómo va y quién gana este último salto. Roll 5. Vía de la finalidad. Sí, aquí estoy con la finalidad de machacarte, pelotudo. Fight. Observamos que las cosas sin entendimiento tienen una tendencia natural hacia un fin, y al no tener conocimiento no pueden haberse dirigido hacia ese fin ellas mismas, de manera que tiene que existir un ser inteligente que las haya orientado hacia sus fines. En conclusión, tiene que existir una inteligencia suprema que dirija todas las cosas naturales hacia sus finalidades, y esa inteligencia es la que todos llaman Dios. Mirá, gallego, todo ese quilombo de las finalidades siempre fue una macana. Solo tenés que mirar a tu alrededor para ver que no es cierto. El orden que ves en el universo no es el resultado de un plan, es solamente el resultado de cómo funcionan las cosas por sí mismas. Un momento, Diógenes, porque no estás atacando el argumento concreto que te acaba de decir Pejún, que es decir, la quinta vía de Santo Tomás, sino que tu crítica se dirige mucho más a la base es decir, a la misma concepción finalista de la realidad, que es la que caracteriza la cosmovisión aristotélica y que constituye el paradigma científico, pues seguramente más longevo de la historia. Es decir, que lo que tú estás defendiendo es un paradigma diferente, alternativo, que es el paradigma que ya planteó Demócrito y según el cual no hay finalidades ni hay planes algunos en el universo, sino que simplemente todo se mueve por azar y por necesidad puramente mecánico. Es decir, tú estás hablando de un paradigma mecanicista y lo estás enfrentando al paradigma finalista que es el de Aristóteles o el de Tomás de Aquino. De este tema ya hemos hablado en varias ocasiones a lo largo del podcast, por ejemplo en el episodio 33 que ya he mencionado antes, o también en el episodio 9 en el que hablamos del atomismo de Demócrito, y también en el 40 que hablamos de la física de los epicúreos. Pero vamos, os resumo que se trata de una gran polémica científica y metafísica que habla sobre la propia base funcional del universo y que no vamos a abordar aquí y mucho menos a resolver. Simplemente hay que tener en cuenta que tu posicionamiento a favor del mecanicismo es muy respetable, pero que de entrada también es respetable el posicionamiento finalista que tiene Tomás de Aquino. De manera que creo que deberías intentar atacar el argumento en sí y no los presupuestos físicos y metafísicos en que se contextualiza, porque no está demostrado que sean erróneos ni se puede demostrar. Pero gallego, no veo que se tenga que tener tanto cuidadito con el perejil de Aristóteles. Es igual. Además, el argumento no vale un pedo, se contradice. Si decís que las cosas están orientadas a fines, no hace falta un Dios que las determine. Ya están orientadas. Y si hay un Dios que las orienta, entonces no hay finalidades en las cosas, solo un ser que lo controla todo en cada momento. Pero a ver, Diógenes, es que en realidad la manera en que Dios dirige hacia fines el universo no es directo, según Aristóteles, y deja cierto margen de autonomía a las cosas. Un buen ejemplo es, por ejemplo, la creación de una escultura. Cuando Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, vio un bloque grandísimo de mármol que unos canteros habían conseguido sacar y que era famoso y tenía nombre, le decían el gigante, pues cuando vio el bloque, la forma del David ya estaba en su mente. Y esa imagen, esa idea que él tenía en su mente, se puede considerar la causa final del bloque de mármol. Es decir, que cuando Tomás de Aquino dice que Dios es quien orienta todas las cosas hacia su finalidad, se está refiriendo a un proceso similar a lo que acabo de decir, pero a lo bestia, digamos. Es decir, en lugar de un bloque de piedra, hablamos del universo entero, y en lugar de la mente de un hombre, pues hablamos de la mente infinita de Dios. Dios es el que marca las finalidades de todas las cosas de la misma manera en que la mente de Miguel Ángel marcó la finalidad del gigante, de ese bloque tan grande. Ay, qué bien te explicas. Es justo lo que yo quería añadir, que Dios dirige todo desde fuera de las cosas mismas. Bueno, yo creo que este último asalto se lo lleva Pejún por los pelos, bueno, o por puntos. No creo que haya para Fatality, pero se lo lleva él. Finish him. Pehun wins.
Bueno, pues muchas gracias a los dos combatientes. Vamos a ver quién gana. A ver, la primera y la quinta las ha ganado Pejún. La tercera y la cuarta, Diógenes. Y la segunda, recordad que se quedó en empate, así que mirad, habéis empatado. ¿Pero qué decís de empate, pelotudo? Lo machaqué, lo arrasé y lo pienso machacar más. Vení, pelotudo, que te machaco la vida. No me hace falta. Está claro que ha ganado Santo Tomás de Aquino. Sus argumentos eran insuperables y tú solo estás enfadado porque no has podido con él. ¡Ey! Dejad de discutir. ¿Que nos han enseñado que lo importante no es ganar sino merendar? Vamos a comer algo, que es tarde. Hola, Pipi, qué alegría verte. Hacía ya semanas que no te pasabas por aquí. Ay, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? He estado muy ocupada haciendo nada, pero tenía ganas de venir. ¿Por qué siguen discutiendo estos dos por esa tontería? Bueno, ¿por qué dices que es una tontería? Están tratando un tema muy importante en realidad. ¿Importante por qué? ¿A quién le importa eso? Bueno, Pipi, Dios es una figura súper importante para el ser humano y de hecho hay mucha gente para la que Dios y la religión son el eje que vertebra su existencia y en Dios es donde buscan el sentido de la vida y también la fuente de valores morales en las que se suele guiar mucha gente para ser buenas personas. O sea, que de tontería nada. Pues yo no tengo ningún Dios y me va muy bien. La vida es la vida y ya está. No hay que darle tantas vueltas a las cosas. Y no sé si soy buena o mala, pero tampoco me preocupa serlo. Yo creo que todas estas cosas son tonterías que la gente se ha inventado para complicarse la vida. Bueno, pero tú sabes que Dios y la religión siempre han sido muy importantes para la civilización, ¿no? No sé, ¿te lo habrá explicado tu padre o te lo habrán dicho en la escuela? Mi padre no me explica esas cosas innecesarias. Me cuenta sus historias muy chulas de piratas y sus aventuras con los caníbales. Yo no voy a la escuela. Bueno, no sé, habrás visto al menos gente que va a la iglesia o te habrán dicho que son creyentes, ¿no? Bueno, eso sí, pero me parece a mí que toda esa gente va a la iglesia por costumbre. Después viven igual que los que no van. No sé si nuestros tatarabuelos o los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos vivían así con Dios por todas partes y explicándolo todo. Pero ahora ya la gente no lo hace ni falta que les hace. Dios ya no es tan importante. Yo creo que Dios ya no existe. Brutality. Pipi wins. Pues claro, si soy la niña más fuerte del mundo. Kill 'em all. Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, espero que os haya gustado este emocionante combate a muerte y espero también que hayáis entendido las famosas 5 vías de Tomás de Aquino y de camino los elementos más importantes de su metafísica. Ya sabéis que el próximo episodio regular de Anaideia Podcast, en el que empezaremos a hablar de Guillermo de Ockham, saldrá de aquí a 2 semanas, pero que antes, la semana que viene, publicaremos como contenido extra. En este caso, no serán postres, sino que será aperitivo. Os explico lo que ha pasado. Antes del primer combate tenía una ronda previa que incluso llegué a grabar, pero se me hizo muy largo el programa y la eliminé. Consistía en un combate también a muerte, pero con el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, que fue un argumento también de la existencia de Dios, súper famoso en toda la Edad Media y el más importante antes de las 5 vías de Tomás de Aquino. Es un argumento súper importante y súper interesante que os invito a que escuchéis porque pienso que es una pena que se pierda. Así que esta semana, en los contenidos extras, veréis el argumento ontológico de San Anselmo en formato Mortal Kombat. Recordad que es un contenido extra exclusivo para los que colaboran económicamente cada mes con el podcast y que estará disponible tanto en iVoox como en Ko-fi. Os invito también a seguir el proyecto Anaideia en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y sobre todo en TikTok con el mismo usuario, @AnaideyaFM. Y digo que sobre todo en TikTok porque me muevo bastante y estamos sacando contenidos prácticamente cada día y está gustando bastante y os invito a que os paséis porque veréis vídeos cortos de divulgación filosófica. Y si queréis contactar con nosotros, conmigo y con los personajes, puedes hacerlo a través de la cuenta de correo anaideyafm@gmail.com. Y no quisiera acabar este episodio sin referirme y agradecer a Enric Fernández Yel y a su estupendo canal de YouTube Adictos a la Filosofía, que os recomiendo, por cierto, encarecidamente, porque aparte de las fuentes normales me he basado en esta ocasión muchísimo en un vídeo, en un par de vídeos que tiene sobre las 5 vías
que os dejaré enlazados en los comentarios de este audio y en el post de la web anaideia.es, a la que, por cierto, también os invito naturalmente. Y bueno, con esto y un bizcocho, pues hasta el martes que viene, o al otro, a las 8.